Muy buenas y antes que nada muchísimas gracias a la organización por haber aceptado esta comunicación en la que pretendo reivindicar la figura de Lugan y estudiar, aunque sea superficialmente, qué impacto tuvo la entrada de la tecnología en su producción escultórica. Resulta cuanto menos sorprendente la escasa presencia de Lugan en la bibliografía española. Su nombre aparece referenciado en un puñado de catálogos de exposiciones, aunque sin la pretensión de analizar en profundidad su obra. La única excepción que podríamos reseñar sería la tesis doctoral de Juan Gallego Garrido del año 2004, pero no ha sido escrita tras ella ninguna otra investigación que estudie su producción reciente, ni tampoco nos dé lecturas alternativas de su trabajo previo. De no ser por la gran labor de recuperación histórica emprendida por la Galería José de la Mano de Madrid, que le ha dedicado ya 2 exposiciones y suele llevar trabajos de Lugan en su stand de la Feria Arco, insisto, de no ser por la labor de recuperación histórica emprendida por la Galería José de la Mano de Madrid, no conoceríamos siquiera su trabajo porque apenas está presente en las colecciones de los museos españoles. Ni se le ha dedicado una exposición retrospectiva, ni por supuesto existe catálogo razonado de su producción. La obra de Lugan sigue siendo completamente desconocida y su reciente fallecimiento pasó desapercibido para la inmensa mayoría de los medios de comunicación, aunque podría citar como excepción la edición de Ars Sonora del programa de radio clásica Ars Sonora que se le dedicó tras su muerte, ¿no? Ceferino Moreno definía a Lugan en 1975 como un maestro, una persona que ha de ser un indispensable punto de partida para las investigaciones de muchos. Pero la historiografía artística española ha demostrado ser mucho menos benevolente. Ante esta situación, insisto, el objetivo de esta pequeña comunicación es reivindicar la figura de Luis García Núñez, apodado Lugan, y estudiar, aunque sea superficialmente, qué impacto tuvo la entrada de la tecnología en su producción escultórica. A principios de la década de los 50, Luis García Núñez, puesto que aún firmaba con su nombre de nacimiento, inició sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, el Círculo de Bellas Artes y el Casón de Buen Retiro. Allí realizó sus primeras exposiciones individuales y colectivas y entabló amistad con artistas como Elena Sins, Julio Plaza, Onésimo Anciones, Miguel Pinto, Manuel Prior y Víctor Ventura, con quienes creó en 1962 el colectivo Castilla 63. Como sucedía de manera habitual en estos grupos de vanguardia, Castilla 63 no se hubiese podido desarrollar sin el sustento teórico de un crítico, en este caso Carlos Antonio Areán, y el impulso económico de un coleccionista, en este caso Luis Agostí Romero. Al igual que otros colectivos coetáneos como Equipo Realidad o Grupo Hondo, Castilla 63 proponía una estética alejada del informalismo predominante en el arte español. No obstante, Castilla 63 se trataba de un grupo muy heterogéneo, cuya producción no parecía guardar ninguna similitud más allá de un uso expresivo del color. Si algo unía a estos 7 jóvenes artistas era su deseo de irrumpir en la escena artística madrileña, pero para ello hacía falta una carta de presentación. Castilla 63 fue la nomenclatura bajo la cual estos 7 jóvenes artistas se parapetaron para exponer en la Sala Marís, en el Ateneo o la Galería Biosca, a las cuales siguieron otras muestras en Barcelona, Oviedo, Segovia o Algeciras. No obstante, insisto, eran más sus diferencias de criterio que sus semejanzas, por lo que Castilla 63 se disolvió apenas 3 años después, en 1966, a principios de 1966. En ese mismo año, en 1966, Luis García Núñez viaja hasta La Haya para ver la gran exposición retrospectiva de Pierre Mondrian que le habían dedicado, ¿no? Si analizamos su producción, comprobamos perfectamente cómo las composiciones cubistas que realizaba en su etapa en Castilla 63 evolucionan hacia unas composiciones más cercanas al neoplasticismo holandés o al suprematismo, ¿no? Son composiciones creadas, como hacía Mondrian, a partir de unas retículas de tonos monocromáticos grisáceos, a las cuales superponía unas figuras azules, rojas y amarillas que contrastaban con ese fondo y aportaban a la obra cierta luminosidad. A principios de 2020, la Galería José de la Mano recuperó 14 obras realizadas en esta época por Luis García Núñez, y en 5 de ellas sorprendía la forma en la que se disponían los pigmentos sobre el lienzo, con unas degradaciones que sugerían la utilización de un aerógrafo. No obstante, según me contaba el propio Luis García Núñez, no fueron realizadas con un aerógrafo, sino con una bomba manual de fumigar plantas rellena de pintura, porque así lograba un resultado mucho menos preciso y más irregular que el que se conseguía con un aerógrafo. Esto nos habla ya de un artista innovador que en su empeño por renovar las artes plásticas españolas no dudará en utilizar artefactos ajenos al campo de la creación artística.
Aquellas aparentemente intrascendentes bombas de riego marcaban el inicio de una carrera inconformista e interdisciplinar. Según relataba Ignacio Gómez de Liaño, haciendo autostop para llegar él a París, se detuvo un Citroën 2 caballos en el que viajaban Elena Sins, Julio Plaza y Luis García Núñez. Los tres se dirigían a La Haya para ver la ya citada exposición de Mondrian y habían coincidido semanas atrás en la Galería Juana Mordó con motivo de la Exposición Internacional de Poesía Concreta y Semiótica. En aquel viaje en coche se percataron de los intereses comunes que les unían, y en otoño de 1966 decidieron crear conjuntamente la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, grupo al que se sumó Eusebio Sempere, al que también habían conocido en la exposición de Juana Mordó, Rafael León, Fernández López Vera y los hermanos Enrique y Manuel Quejido. Gómez de Liaño había tenido ya varias experiencias colectivas decepcionantes, ¿no? Por ejemplo, describía su colaboración previa con Julio Campal en el colectivo Problemática 63 de manera traumática, ¿no? Decía Gómez de Liaño: me separé muy pronto de Campal, seguramente a finales del 66. Por supuesto, había rencillas tremendas, cosas que nunca me perdonaron cuando yo en realidad lo que reclamaba era mi libertad. Campal era mi absorbente y le encantaba atribuirse el liderazgo. Puede que por este motivo la cooperativa naciese como una agrupación horizontal, sin figuras autoritarias, donde pintores, poetas, músicos y arquitectos colaboraron para la creación de trabajos interdisciplinares. Los proyectos de sus integrantes se materializaron en exposiciones como Signo y Forma o Rotorio Internacional de Concordancia de Artes, aunque también organizaron seminarios como el de Información Lírica de Vanguardia en la Universidad Complutense de Madrid en el año 67 y 2 ciclos de conferencias en el Instituto Alemán. No obstante, la ausencia de un mecenas y la denegación de varias subvenciones solicitadas hizo que la cooperativa terminase desapareciendo en el año 1969. En una carta de despedida publicada por el diario Madrid el 11 de julio de 1969, Liaño López Vera y Francisco Salazar afirmaron: al hacer balance, es nuestra opinión que la cooperativa equivocó su trayectoria cuando decidió seguir adelante sin haber logrado fondos económicos. No obstante, en ese misma acta de defunción, los 3 autores insinuaron que, además de problemas económicos, habían existido ciertas desavenencias internas al afirmar, literalmente, que algunos integrantes se unieron a la cooperativa pensando solo en un fantástico beneficio personal. Tal vez el origen de esos desencuentros estaba en el protagonismo que se dio a la poesía experimental en todas las actividades organizadas por la cooperativa, en detrimento de las propuestas plásticas, arquitectónicas y musicales, ¿no? Artistas como Luis García Núñez no encontraron en la cooperativa el espacio idóneo para difundir sus planteamientos artísticos, pero sí se sirvieron de esta cooperativa para el afianzamiento de ciertas amistades que fueron fundamentales durante el resto de su trayectoria. Además, el hecho de convivir con arquitectos, músicos y escritores introdujo a Luis García Núñez en una dinámica de trabajo interdisciplinar y multisensorial que tendría un fuerte impacto en su trabajo sucesivo. Hay un episodio clave en la vida de Luis García Núñez, que es su experiencia en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid. Afirmaba Gómez de Liaño, no sin cierta ironía: no sé exactamente qué hizo Lugan en el Centro de Cálculo. Los intereses artísticos de Lugan, al menos hasta este momento, giraban en torno a la práctica pictórica, por lo que el propio autor no veía ninguna utilidad en aquel ordenador donado por IBM. Afirmaba Lugan: acepté la invitación, pero puse como condición que yo no iba a hacer ningún programa informático. El software no despertaba en Lugan el más mínimo interés, pero sí el hardware, por lo que él solicitó, por recomendación del técnico de IBM, Mario Fernández Barbera, trabajar en el almacén y desguace de ordenadores, es decir, trabajar con los propios materiales, con los componentes de esos ordenadores. Al entrar en aquella nave diseñada por Miguel Fisac, encontró a un par de jóvenes destruyendo a martillazo las carcasas y los componentes desechados. Él llevaba cerca de una década trabajando en Telefónica, por lo cual todos esos elementos le resultaban inspiradores y prácticamente mágicos. Él pidió a aquellos jóvenes que detuviesen, ¿no?, esa acción destructiva, y centró sus esfuerzos en prolongar la vida útil de aquellos elementos, funcionasen o no. En algunas ocasiones, como sucede en la computadora de desguace sensible al tacto humano, hoy en la colección del Museo Reina Sofía, utiliza componentes inoperativos como recursos meramente plásticos. En esta obra, Lugan transforma un antiguo ordenador en una especie de tótem primitivo que, tal y como afirmaba, despertaba en él más atracción, mayor emoción que cualquier artefacto creado con pretensiones artísticas.
También a lo largo de la década, del año 1970 en particular, construyó numerosos collages bidimensionales ensamblando componentes desechados. En otras ocasiones, como en Divertimento con disco telefónico del 68 o 9 variaciones aleatorias del 69, Lugan utiliza estos componentes electrónicos pero manteniendo su función original, es decir, haciendo sonar esos altavoces y brillar esas bombillas. Pero para esto resultaba fundamental introducir la electricidad en su producción artística, lo que llevaba su trabajo escultórico a una nueva dimensión. Tanto la luz como el sonido se convertirían en recursos recurrentes en su producción posterior, lo que exigía un nuevo perfil de espectador dispuesto a implicar en la contemplación de sus obras más que la vista, ¿no? Respondiendo a Gómez de Liaño, podríamos concluir que en el centro de cálculo, Luis García Núñez, el pintor constructivista, se convirtió en Lugan, el creador de estas esculturas multisensoriales participativas, ¿no? Abandonó su producción pictórica para introducir en su obra tanto los componentes tecnológicos como la electricidad misma, lo que derivó en piezas multisensoriales que estimulaban otros sentidos más allá de la visión. Para la Bienal de Sao Paulo de 1973, Lugan creó, con el apoyo de la Galería Vandrés, 6 piezas escultóricas que profundizaban en los conocimientos adquiridos en el centro de cálculo. Las piezas parecían trasladar a la tridimensionalidad sus composiciones pictóricas porque se creaban con una sucesión de módulos cúbicos y esféricos. Pero, como decía el propio catálogo de la exposición, no eran lo mismo expuestas, sin más, como esculturas, que conectadas a la red eléctrica cuando adquirían una nueva dimensión, ¿no? Por ejemplo, en los 6 grifos sonoros, posiblemente la pieza más conocida de aquella Bienal, ¿no?, de aquella Bienal de Sao Paulo, donde Lugan recrea un grifo doméstico que al girar la manija, que funcionaría como llave de paso, comenzaba a cantar, o al menos así lo definía el propio Lugan. Según se abría o cerraba la manija, variaba la altura y la intensidad del sonido, dotando a aquellos ruidos artificiales pregrabados de cierta naturalidad, ¿no? En la escultura 8 variaciones tacto-sonido dispuso 8 cubos, cada uno de ellos con 4 esferas que el público podía manipular libremente. Según si se acariciaban las esferas con mayor o menor fuerza, variaba la intensidad y la altura de los sonidos, por lo que la obra se encontraba en una permanente reconfiguración. Mucho más complejo era el mecanismo de la pieza Variaciones esféricas tacto-temperatura, donde el público podía manipular 15 esferas realizadas con 4 materiales distintos, cuya temperatura oscilaba entre la temperatura ambiente y un máximo de 70 grados. Lugan utiliza toda clase de componentes electrónicos para incorporar a sus esculturas el sonido, la luz y la temperatura. Pero para que estas piezas cobrasen sentido, insisto, resultaba fundamental que el público abandonase su rol de mero observador e implicase también su oído y su tacto. En esta búsqueda de piezas que contuviesen una dimensión sonora, Lugan llegará a colaborar con compositores de vanguardia como Agustín González Acilu y Tomás Marco, con quienes creó piezas como Simbiosis y Rosa Rosae, respectivamente. Aunque Rosa Rosae fue estrenada en el Teatro Tívoli de Lisboa en octubre de 1969, las estructuras de Lugan no estarían preparadas, la estructura que Lugan diseñó para esta pieza no estarían preparadas hasta su estreno en España en noviembre de 1969. En Rosa Rosae, Tomás Marco quiso combinar el sonido, los movimientos, la luz, las formas, los colores, por lo que Lugan creó unas esculturas tituladas estructuras cinéticas, que estaban creadas por 4 paneles de 2 metros de alto y 1,20 m de ancho, que reaccionaban ante la música de Tomás Marco, vibraban y proyectaban sobre las paredes de la sala círculos luminosos. Por su parte, el curso de arte de la civilización contemporánea que el compositor Agustín Acilu había realizado en la Universidad de Roma despertó en él un gran interés por las artes plásticas. Conocí a Lugan en 1968 durante el transcurso de la exposición Obra Abierta que la Galería Seyker le había dedicado. Y fue precisamente en aquella conversación en la Galería Seyker donde nació la obra Simbiosis, o por lo menos la idea, aunque no pudo ser estrenada hasta el año 1970. Ambos artistas quisieron en Simbiosis entrelazar el material sonoro producido por una orquesta que tocaba en directo, los efectos sonoros y lumínicos que producían 5 esculturas diseñadas específicamente por Lugan y que se manipularían en directo, y los juegos fonéticos característicos de la producción musical de Acilu. Años más tarde, en un intento por implicar también el sentido del olfato, elaboró piezas como Jardín de Perfumes del 72 o Aromas Mecánicos del 90, en las cuales introdujo olores industriales de gasolinas y betunes contrapuestos a olores naturales de flores.
Lugáns, en su búsqueda de una Gesamtkunstwerk que no implicase todas las artes, sino todos los sentidos, la visión, el oído, el tacto e incluso el olfato, exploró todo el potencial que tenían los componentes electrónicos, utilizándolos con unas pretensiones artísticas muy alejadas del uso con el que originariamente habían sido creados. A lo largo de estos puntos, de estos minutos previos, hemos intentado analizar cómo, sin esos inicios como pintor constructivista, esas experiencias colectivas interdisciplinares y su paso por Telefónica y el Centro de Cálculo, Luis García Núñez, el pintor constructivista, no habría llegado a ser Lugan el inventor de estas máquinas multisensoriales. No obstante, esta evolución también hubiese resultado imposible de no haber contado con la predisposición del público. En todos los esquemas que elabora Lugan para la creación de cada una de sus piezas hay una palabra que se repite insistentemente: participación. El público era una pieza clave en la construcción de sus obras y sin él éstas perdían parte de su potencial. Era fundamental que el público abandonase su rol de contemplador, básicamente, ¿no? Y implicase también el resto de sus sentidos, ¿no? El resto de sus cuerpos, ¿no? Por este motivo, creo yo, me gusta siempre hablar de una concepción erótica del arte, ¿no? En el sentido de que si entendemos una relación sexual como un momento de implicación corporal, de desbordamiento de los sentidos y de creación de vínculos, es exactamente lo mismo que estaba haciendo Lugan con sus esculturas, ¿no? Crear una escultura que era un pretexto para generar un evento en el cual la gente implicaba su cuerpo, implicaba todos sus sentidos y se conectaba con la obra y con el resto del público, ¿no? Creo que Lugan, posiblemente de manera inconsciente, reconoció esta concepción sexual del arte que digo yo, ¿no? Cuando en 1992 presentó en la Galería Seyker la pieza Las masturbaciones de Duchamp y los gozos de Mona Lisa. En aquella instalación, unas formas que recordaban a falos y a pezones podían ser manipuladas por el público, produciendo unos ruidos que eran cercanos a los del orgasmo, ¿no? Pero no debemos imaginarnos un trabajo burdo y explícito o obsceno, sino que era íntimo y hasta cierto punto estético. Por esta razón me gustaría terminar con una obra muy poco conocida que no tiene nada que ver con su producción escultórica, es La música del cuerpo de 1975, una serie fotográfica en la que dos figuras a contraluz se aproximan, se besan, agarran y acarician, ¿no? Esta modesta obra, muy lejana de sus monumentales propuestas escultóricas, sintetiza perfectamente esa búsqueda de conexión, de implicación corporal y de apelación de los sentidos que Lugan persiguió a lo largo de toda su trayectoria y que igualmente podríamos encontrar en una relación sexual, ¿no? En definitiva, el trabajo de Lugan era la excusa idónea para crear vínculos entre personas que no se conocían, pero compartían más de lo que creían. Las ganas de pasar de la contemplación óptica, de la mirada, a la experiencia áptica, a manipular los objetos, ¿no? De relacionarse con las esculturas y con el resto del público, de implicar su cuerpo y sumirse en una experiencia multisensorial que era sorprendente y era excitante. Todo ello no debemos olvidarlo gracias a la introducción de la tecnología dentro del ámbito de la creación plástica, ¿no? Por todo lo relatado previamente, he considerado más que justificada esta reivindicación de Lugan, un artista olvidado por las instituciones museísticas españolas y por los historiadores y las historiadoras, pero que, como decía Ceferino Moreno en 1975, es un punto de partida clave para gran parte del arte sonoro producido con posterioridad y para gran parte del arte sonoro que hoy se sigue produciendo. Muchísimas gracias.